de comunicación justamente y la doctora resolvió en el caso. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bien, bien, estamos acá con Hola, Liz. Liz. Hola doctora, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, encantada, encantada. Sí, doctora, queríamos saber cómo fue la resolución en este habeas data, que es el segundo en esta semana. Justamente el doctor Gustavo Amarilla también tuvo uno y resolvió un rechazo in limine. ¿Y usted, En serio, doctora? no. Si hubiera seguido antes. No, realmente es la primera vez que a mí me ingresa una garantía constitucional de habeas data contra medios de prensa, ¿verdad? Contra publicaciones que están contenidas en plataformas de medios de prensa. Y realmente también resolví, ¿verdad?, no darle ni siquiera trámite y atendiendo, ¿verdad?, al derecho constitucional de la información y también al derecho que tiene la prensa, ¿verdad?, en el sentido constitucional también de publicar información veraz. Entonces resolví no darle ni siquiera trámite, atendiendo que no es el objeto de esta garantía, sino esta garantía de habeas data más bien es un derecho que tiene todo ciudadano de conocer datos de él que figuren en registros públicos o en registros privados de carácter público, ¿verdad? Es decir, que sea de acceso público, se refiere. Y en este caso lo que quería o lo que buscaba la persona es que se borren o se ordene, ¿verdad?, que se supriman publicaciones sobre una causa penal que tuvo que tuvieron dos personas, ¿verdad?, que eran los accionantes. Y entonces a eso quería que se le corra traslado, que se traigan las publicaciones y que posteriormente se ordene la supresión de dichas publicaciones. Entonces, atendiendo al objeto de la garantía, ¿verdad?, y a todos los derechos constitucionales que te mencioné, tanto de prensa como del ciudadano, ¿verdad? Entonces, resolví no darle trámite y rechazar en línea. Un punto que difiere por lo menos de la resolución del juez Amarilla, que usted habló de si realmente un medio de prensa es o no ¿cómo se llama? Una institución que Una tiene, base. sí, una base de datos. Sí, bueno, es que estuve justamente, busqué mucho ayer jurisprudencia y nosotros tenemos una resolución de la Corte Suprema en el sentido que ya señala, y vos sabés que es coincidente con el anteproyecto de la Constitución luego, porque dice que no se entiende muy bien, que dice en registros públicos o registros privados de carácter público, dice. Sí. Entonces uno se pregunta qué es lo que es un registro privado de carácter público, ¿verdad? Y bueno, y ahí está un poco el error o el desconocimiento sobre el concepto que se tiene que dar a esto, ¿verdad? Pero la Corte Suprema ya en una resolución del 96, creo, ya había analizado esta figura de la habeas data, ¿verdad?, y había dicho qué es un registro. Un registro es un lugar, ya sea físico o en este caso también ya puede ser ahora en una plataforma donde se almacenen datos. Y esos datos justamente tienen que estar almacenados ahí y cuidados por un tema de seguridad jurídica. Decía, es un repositorio documental, decía la Corte, ya en el año 96, ¿verdad? Entonces, no se asemeja ni siquiera, ¿verdad?, a lo que es una información que está contenida en una plataforma por un medio, publicada por un medio, ¿verdad? Eso no es una base de datos, esa es una información del pasado que ha sido, qué sé yo, elaborada en un artículo y publicada en un medio de comunicación que puede ser falsa o puede ser cierta, ¿verdad? Partimos siempre de que es cierta, pero en el caso de que sea falsa, la propia Constitución señala, ¿verdad?, de que por ese mismo medio el perjudicado puede pedir la rectificación. ¿Cuál es el medio? Una nueva publicación que diga que eso que se publicó anteriormente es falso, ¿verdad? Claro, o sea, sería la réplica. Exactamente. Y en este caso, doctora, estamos hablando de hechos que sí sucedieron. Por ejemplo, hay una persona que fue procesada efectivamente, después quizás fue sobreseída, pero en ese momento sí estaba siendo procesada. Entonces, quizás la publicación sí es correcta, ¿verdad? En ese momento al menos. Sí, eso también dice yo, ¿verdad? Pero eso ya estudié como una cuestión nomás ya de ver la falencia también de su presentación, porque ellos tampoco nos acertaron, ellos querían que se pida a los medios toda la información sobre esas personas, ¿verdad?
Ellos no nos acercaron ni individualizaron siquiera la información, y mucho menos, porque la Corte también dice eso, que el juez debe verificar que efectivamente se haya producido un agravio para que esa garantía constitucional opere. O sea, yo primero tengo que saber cuál es la publicación, después tengo que saber si realmente es mentira o es verdad, y tercero, tengo que saber qué agravio es el que le produce, ¿verdad? Eso sería ya, pero el sistema igual no es, o sea, el medio no es igual una habeas data, sino sería, como dije recién, la réplica, como dijo Raúl, ¿verdad? Pero ni siquiera individualizó la causa, doctora, ni en la publicación, nada, entonces, en este caso. Dijo la causa, pero la publicación es la que no hizo referencia, no agregó. Quería que se le pida a los 3 medios de comunicación. Era ABC no es última hora. ABC hoy, no recuerdo cuál era el otro día. Sí. Y bueno, doctora, a nosotros particularmente nos parece bueno el fallo directamente, ¿verdad? Pero de todos modos, es un fundamento ya sacado de la propia Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Porque el doctor Amarilla la vez pasada nos decía, es como si fuera que quieras borrar la historia. Porque al final de cuentas, los periódicos son el primer borrador de la historia y de ahí van a tomar los historiadores para luego hacer. Y si se suprime porque a una persona no le gusta o algo así, me parece Claro. que se está violando ese derecho del ciudadano a acceso a la información pública, ¿verdad? Totalmente, y como la propia Constitución tan sabiamente ya te da la solución, ¿verdad? Si vos te sentís de alguna forma vulnerado, entonces obviamente tenés que pedir la rectificación. Si eso no se consigue de nuevo, nosotros conocemos, y ustedes también, ¿verdad?, causas que han llegado en la parte, en juicios morales de acción penal privada, ¿verdad?, donde ya es contra la persona que escribió y todas esas cosas. O sea, son otras vías, ¿verdad? Pero no la garantía. Y vos sabés que te iba a contar, Raúl, Sí, doctora. que estuve investigando y la Cámara Penal, tercera sala, que vi el voto del doctor Servín, él también ya había analizado, creo que confirmó algo de la doctora Lizy Sánchez, pero él dijo, o sea, el voto, la resolución de la doctora Lizy no decía, pero el doctor Servín sí manifestó, ¿verdad?, que es un registro público, y lo comparó en este caso con una página web, creo que era el caso de ello, ¿verdad? Y señaló que una página web no puede jamás considerarse un registro, ¿verdad? Entonces ya hizo también alguna alegación al respecto. Entiendo. Y la verdad que sí. Doctora, le agradecemos muchísimo su tiempo. Sé que está viajando. No, ya llegué, por eso te tengo buena señal. Ah, bueno, qué suerte. Gracias, doctora, por este contacto, muy amable. Muy amable, doctora. Muchas gracias a ustedes, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. Así hablamos con la doctora Yolanda Portillo, un nuevo habeas data en contra de 3 medios de comunicación